esta conferencia el día de hoy? ¿De qué trata? Bueno, como bien usted sabe, estamos en el mes de la patria y a la patria hay que recordarle que hace falta. Y venimos a recordarle hoy que hace falta que el país sepa cuál es el promedio en términos de millones o billones de pesos que se han perdido aquí en los últimos 26 años por concepto de la corrupción de Estado y la evasión fiscal de la mayoría de los sectores productivos del país. Además, el pueblo tiene que saber que el déficit social que tiene el Estado dominicano, es consecuencia justamente de la no inversión de esos recursos que se han ido en corrupción, como lo vamos a demostrar aquí. Por ejemplo, con lo que se ha perdido en corrupción, se pudo haber construido en cada una de las provincias un hospital como el NEI Arias Lora, porque se han evadido más de 11.800 billones de pesos en 26 años por concepto de corrupción y evasión de impuestos. Entonces, el tránsito se hubiese resuelto con menos de una décima parte de lo que se ha ido en corrupción. Se hubiesen construido más de 10 elevados que hacen falta para decongestionar el tránsito aquí, más de 6 puentes que unen a Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste con el Distrito Nacional. Todas esas cosas más, las innumerables cantidad de villas olímpicas que se hubiesen construido para que la juventud tenga espacio y no viva a expensa de la propuesta del narcotráfico en los barrios y en los campos que ya se están dando en este país, por falta de ocupación, por falta del Estado crear las condiciones para ello vivir. Nosotros queremos demostrar hoy que el crimen más grande que se comete en el país es la corrupción, porque por razones de la corrupción se muere una cantidad grande de jóvenes, de mujeres por concepto de feminicidio que se puedan resolver y se hubiese aplicado, por ejemplo, lo que establece la letra H del párrafo primero del artículo 19 de la ley 176-07, que es de los ayuntamientos, mediante el cual se pueden tener una lucha contra la violencia intrafamiliar en todos los pueblos del país, si las juntas de vecinos estuvieran equipadas con equipos para poderse comunicar con los ayuntamientos y así detener el inicio de la violencia intrafamiliar, pudiendo llegar a los hogares, que hay medios para eso. Si a los ayuntamientos se les diera el 10% que le corresponde, y de esos 10%, un 4% fuera para educación, género y salud, se pudiera detener. Nosotros queremos demostrar esta noche que ante la situación de corrupción que hay en todos los partidos que tienen posibilidad de llegar al gobierno, es necesario entonces que los principales líderes, como son el presidente Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía, deben hacer una cumbre para conformar un proyecto de nación donde se quede definitivamente demostrado y comprometido con que todo lo que se produzca en el Estado sea consecuencia del cumplimiento de la Constitución y no de su incumplimiento, como está haciendo. Nosotros queremos demostrar que podemos vivir en una democracia constitucional, donde hay un Estado social y democrático de derecho, que quiere decir que todos los derechos de las personas van a ser reconocidos por el Estado, que es el que lo va a defender, de acuerdo al contrato social que tiene el Estado con la sociedad. Nosotros tenemos hoy ese llamado y además anunciamos que vamos a comenzar ahora en este mes de febrero y marzo una peregrinación por la formación de ese proyecto de nación, porque se reúnan los presidentes. Vamos a oír una misa en los centros de los obispados de todo el país antes del 24 de abril, para pedirle a Dios a través de la iglesia que todas las personas sanas del país se unan para que aquí haya un proyecto de nación. Porque si por ejemplo criticamos a los Estados Unidos, porque Estados Unidos es colonialista, porque es imperialista, pero ellos tienen un proyecto de nación, tienen la doctrina Monroe, América para los americanos, y tienen el Destino Manifiesto, donde quieren dominar el mundo. ¿Y nosotros qué queremos? Tenemos que defender nuestros productos principales
tenemos que defender nuestro pueblo, tenemos que defender la soberanía, la soberanía popular primero, soberanía nacional después, artículo 2 y artículo 3 de la Constitución. Aquí quienes ponen los presidentes muchas veces han sido organismos internacionales como lo pusieron a Balaguer en el 1966, le quitaron 4 senadores al PRD en el 1978 para que no sea castigada ni la corrupción ni el crimen, y eso ha creado una cultura de la corrupción en República Dominicana. Pero nosotros necesitamos que este país despierte, y lo vamos a despertar esta noche en esta conferencia. Don Andrés, a propósito de sus declaraciones, usted sabe que se celebró el 26 de enero en la televisión de Juan Pablo Duarte. De hecho, hubo un desfile en San Francisco en donde un funcionario hizo una comparación entre el presidente Luis Abinader con el patricio Juan Pablo Duarte. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, a Juan Pablo Duarte podemos imitarlo, podemos inspirarnos en él, Sí. pero no compararlo, porque él es el fundador de la nacionalidad dominicana. ¿Por qué nos legó a nosotros cómo se maneja la transparencia de Estado? Cuando él le entregaron 1.000 pesos, gastó 173 y devolvió 827. Le dijo que todos los presidentes que manejaran recursos del Estado tenían que ser transparentes. Y la transparencia aquí solamente se puede lograr si se cumple el artículo 246 de la Constitución, que dice que la fiscalización y control del gasto público está bajo el control del Congreso, de la Cámara de Cuentas y también gracias, repito, está bajo el control de la Cámara de Cuentas, del Congreso de la República y de la Contraloría General de la República. Y aquí no hay condiciones, porque el Congreso Nacional de la República surge de elecciones viciadas, donde lo que hay es soborno y no conciencia a la hora de votar, para poder escoger a los candidatos en base a los méritos y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución. Entonces, hasta que aquí no haya votos por conciencia, donde la gente aprenda a defender su voto mediante el proceso de concientización que obliga a los partidos que tengan que hacer, de acuerdo al artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos, 10% para educar a la población votante, y aquí no lo quieren hacer. Inclusive nosotros estamos pidiendo que este año se paralice el proselitismo, porque no puede haber candidatos este año todavía. Los candidatos se cogen en las primarias internas de los partidos, que debe comenzar el primer domingo de julio del año 2027. Entonces hemos pedido que se declare el año 2026 como el año de la educación cívica, ética y moral, en Constitución, valores patrios y conocimiento del manejo del Estado, que por cierto ya el presidente de la República comenzó a ir a las escuelas, a ir a decir que sí. Hoy estaba la mujer dando clases. Nosotros queremos que no solamente la familia presidencial, sino que los 18 direcciones regionales del país, los 108 distritos municipales y todas las escuelas del país inicien a educar en Constitución, y que haya una relación entre cada escuela y la comunidad a través del Departamento de Orientación Comunitaria, donde los padres y amigos de la escuela también reciban esa educación, y que el pueblo dominicano en el 2027, antes de la primaria, esté concientizado en cuanto a qué se debe hacer en este país para vivir en una democracia constitucional donde funcione siempre un Estado social y democrático de derecho, como establece el artículo 108, el artículo 7 y 8 de la Constitución, que lo manda el artículo 6 de la Constitución cuando habla de supremacía constitucional, que dice que toda persona o órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Don Andrés, ¿por qué comparar a Juan Pablo Duarte con el presidente Luis Abinader? Este funcionario también trató de disminuir los rumores de que en este país no hay corrupción. No, nadie puede negar que en este país no hay corrupción. Inclusive el PRM, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, ha llevado ya
funcionarios de su gobierno y de su partido a la justicia. La diferencia es que este presidente ha sido el único que ha llevado funcionarios de él ante el Ministerio Público para que sean entonces llevados a los tribunales, conseguir las pruebas y ser juzgados como manda la ley, porque han violado el artículo 146 de la Constitución, que habla sobre todo de la proscripción de la corrupción. No debe haber corrupción. Corrupción es pisotear los derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la igualdad, derecho a la educación, derecho a la familia, derecho al trabajo. Pero nosotros no podemos tener, la corrupción es el crimen más grande que pueden tener los pueblos, la corrupción. Por eso estamos trabajando esta noche, para nosotros seguir trabajando lo que Camaño planteó en la revolución. Cuando a Camaño se le preguntó el 24 de mayo por qué había ocurrido una revolución tan fuerte como esa, digo, fue contra la corrupción. Eso está publicado en la primera página del periódico La Nación del 25 de mayo de 1965. Entonces, bueno, a veces los funcionarios se exceden para manejar un cargo, pero realmente entendemos que el presidente Luis Abinader está haciendo un buen trabajo contra la corrupción, porque tiene un ministerio público. Además, él mismo ha planteado ya el fin de lo que podemos llamar el caudillismo y el mesianismo, porque él mismo no se va a reelegir, y eso es el primero que lo hace. Entonces, él ha hecho muchas cosas buenas, pero no nos podemos exceder. Ok, gracias. Fortunato, es una facultad del Congreso de la República fiscalizar. Además de legislar, una de las facultades del Congreso de la República es fiscalizar. No lo están haciendo. Bueno, porque si son electos por soborno, si los candidatos al Congreso no son personas que se han preparado para defender al pueblo utilizando el mandato de la Constitución y las leyes, por ejemplo, el artículo 16 dice que los fines de un partido, de un político, es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Y no lo hacen porque no están preparados para eso. Los partidos políticos son almacenes de venta de personas al mejor postor. Y nosotros venimos esta noche aquí a pedirle al país que luchemos por cambiar esa realidad para que tengamos el país que necesitamos, que soñaron los padres de la patria. ¿Cuál es el tema de esta conferencia que usted está invitando? De la independencia a la restauración, y de la restauración a la revolución constitucionalista y la democracia constitucional. Vamos a un intercambio de preguntas y... Va a haber 15 o 20 minutos de preguntas y respuestas, y también va a haber el compromiso de nosotros juntarnos con la gente que quiera y donde quiera a seguir discutiendo el tema, en cualquier barrio, en cualquier escuela, en cualquier universidad, en cualquier parte del país.